Tema que ya hemos tratado acá en el programa porque el gobierno de Río Negro impulsa una reforma de la ley provincial de carnes para permitir la comercialización formal de carnes provenientes de especies como por ejemplo el jabalí y el guanaco. Dicen desde el gobierno de Río Negro que esto se va a dar bajo controles sanitarios. Obviamente es una iniciativa que por el momento no ha ingresado a la legislatura, pero que ya a través de comunicados oficiales el gobierno fue difundiendo en las últimas semanas. Es una iniciativa que, lo dijimos acá, iba a despertar polémica, genera cuestionamientos. Hay quienes advierten que podría abrir la puerta a mayores riesgos, ¿no?, para la fauna silvestre y dificultar los controles. Gustavo García es presidente de la Fundación Guardafaunas Honorarios de la provincia de Río Negro y nos visita aquí en los estudios de la radio. ¿Cómo andas, Gustavo? Bienvenido. Bien, muchas gracias y bien. Gracias a Dios, bien. Bueno, genera polémica, obviamente. No sé si otras provincias lo tienen como habilitado esto, pero bueno, ahora Río Negro como que se quiere subir a ese tren, digamos. Exactamente, o sea, son dichos que han salido a los distintos medios y nosotros de alguna manera queremos también tener nuestra voz al respecto. Como bien decís vos, ahí se comercializa en Santa Cruz el guanaco. En Santa Cruz obviamente hay una gran cantidad de guanacos. No sé si son muchos, pero hay, ¿sí? Tienen conflictos con los productores, pero no podemos extrapolar lo que pasa en Santa Cruz a Río Negro porque no son ni las mismas cantidades de guanaco ni siquiera la misma cantidad de majadas de ovejas que hay en ambas provincias. Entonces tenemos que ser más cautelosos. Bien, en Santa Cruz es impresionante la población de guanacos que hay. ¿En Río Negro es muy inferior? Impresionantes, 2 millones se calcula que hay en Santa Cruz. De todos modos, si hablamos de su población original, es un número muy menor. ¿Sí? Y en Río Negro no hay datos, datos certeros, es decir, nosotros básicamente como fundación planteamos 4 puntos en esta cuestión que tiene que ver con que no hay datos actualizados. Los últimos datos que se tienen y que son muy cuestionables son del 2014-2015, que se hizo un estudio de sobrevuelo. Estudios posteriores criticaron esto y para que vos tengas una idea daba un número de 160.000 guanacos. Ese estudio que tenía un margen de error grandísimo. Entonces, como primer punto, no hay estadística. O sea, no sabemos cuántos guanacos hay en Río Negro, como para decir. No sabemos cuántas personas hay, porque convengamos que el censo tampoco fue de lo más prolijo. Sí, entonces, imagínate que contar el guanaco es difícil y es costoso hacer un censo, pero no sabemos cuántos guanacos hay. Entonces, primero es eso. Lo segundo es que nosotros no romantizamos el guanaco. Lo que hacemos es no culparlo, ¿no? Que no sea el chivo expiatorio de los problemas que tiene el ambiente. Claro, explícanos la diferencia, porque acá se habla de la carne de guanaco y del jabalí, pero hay una diferencia muy grande ya desde el inicio de que el jabalí en realidad es una especie exótica. Introducida, ¿no? Exactamente, Juan. O sea, el jabalí es una cosa y el guanaco es otra. Claro. ¿Sí? El guanaco es una especie autóctona, que quiere decir que está acá desde hace muchísimos años, se ha adaptado a vivir en nuestro ambiente, no le genera ningún tipo de daño a nuestro ambiente. Y el chancho jabalí obviamente es una especie que hay que controlar, se come las tortugas, se come nidos, además de los desastres que hace en la industria, quiero decir, en los cultivos, ¿no? Entonces el guanaco es una cosa totalmente distinta. Como dato, Juan, en Santa Cruz hay un frigorífico que es el frigorífico Monte Carlo que faena guanacos. Y no hay mucha información de un montón de cosas. Entre ellas no hay información, o sea, hay información de cómo se capturan los guanacos, se capturan con motos, se arrían, se llevan unas mangas elásticas, se los lleva. Los guanacos obviamente suben mucho estrés, se golpean, se paran madres de crías, se meten en camiones, se llevan al frigorífico y se faenan. Lo que no hay datos es el nivel de descarte. Te cuento por qué. Porque la carne de guanaco tiene muchas enfermedades. Una de ellas es la sarcocistis, que es una enfermedad que es como un tumor, un granito, que es una enfermedad que entra en el ciclo de los mamíferos, el zorro, el perro. Entonces, estudios que pude leer de algunas universidades dicen que del 100% de los guanacos que se han estudiado, el 100% tiene sarcocistis. Claro. Se descartan los 100, el monto total. Entonces, no hay datos de cuántos. Se sabe que se faenaron 10.000 guanacos el año pasado, pero no hay datos de cuántos se descartaron. Finalmente, terminaron en comercialización, por ejemplo. Claro, ¿qué quiere decir? Que todo ese descarte ni siquiera puede ser comida para perros, porque el perro es el nexo en la cadena, se quema. Y de un guanaco solo se utiliza entre el 25 y el 30% de la carne.
porque el cuello es carcasa, o sea, es muy poco lo que se aprovecha del guanaco. Entonces, vos decís, ¿es rentable? Y los datos que obtuve que más o menos de inversión para capturar un guanaco son $100 para, por decir, toda la infraestructura, moto, gente, acarreo en el campo, transporte, es todo un circo, entre comillas, que se hace en Santa Cruz, obviamente, ¿por qué? Porque tiene una población que es, insisto, para mí no es grande, pero dicen que es grande, ¿sí? Además que Santa Cruz, o sea, la cantidad de ovejas de Santa Cruz no son las mismas que tenemos acá. En Santa Cruz hay aproximadamente 8 millones de ovejas y yo sé que en Río Negro, por algunos datos, hay 500.000. Son productores que tienen 100, 200 ovejas, ¿sí? Entonces, no hay datos de cuántos guanacos hay. Nosotros, a ojo de buen cubero, sabemos cómo están ubicadas en la provincia de los guanacos. Claro. La meseta Sumuncurá, la zona sur, algunos grupos sobre la costa, pero del Río Negro al Río Colorado, nada. No se sabe. 20 guanacos habrá, por los datos que tenemos. Entonces, el guanaco no es un problema. No es un problema, puede ser problema en algunos lugares, en algunas estancias, y no sé si es un problema, hay muchos guanacos. Bueno, después hay otra cosa, es decir, las poblaciones están muy separadas, no cruzan genes entre ellos. Entonces, tiene que haber corredores donde las especies se puedan cruzar con otras manadas. Cuando se capturan, se matan los machos, los relinchos. Hay todo un estrés en una manada cuando se mata el relincho. Los machos nuevamente tienen que ubicar en ese puesto, peleas. O sea, desde nuestro humilde entender, no se justifica la comercialización de la carne de guanaco en Río Negro, salvo que se hiciese estudios serios y se dijera, bueno, mirá, tenemos esta población. Estos son los resultados. Ahora, el gobierno dice que en realidad lo que buscan es regular una actividad que ya existe en la provincia, pero de manera informal. Bueno, antes se controlaba mucho también esa situación. No sé cómo estará la situación en este momento. Bueno, yo te puedo hacer una analogía. Sí. Regulemos el uso del cannabis y todo el mundo lo hace. Es ilegal. O sea, la caza de guanaco en Río Negro es ilegal porque cada vez que se habilita la caza, hay una resolución que emite la Secretaría de Fauna y dice, bueno, este año se puede cazar tal cosa, ¿sí? Los guardafaunas lo que hacen, y la policía, es controlar que esa resolución se cumpla. Entonces el guanaco no está. Entonces estamos como decir, vamos a regular un delito. Claro. No tiene sentido. Claro que la gente del campo lo come, y que la gente del campo se pueda comer un guanaco, bueno, no está mal, ¿sí? Pero regular una cuestión que no está legalizada es extraño, ¿sí? ¿La querés regular? Genial, regulémosla, pero primero sepamos cuántos guanacos hay, con un estudio serio, que lo hagan científicos, que saben, no que manda un técnico a contar al campo. Porque lo que se hizo acá, disculpen, fue lo siguiente: se contó que había 1.000 guanacos en una hectárea y se extrapoló que en toda la provincia tiene toda esta entonces hay 2 millones. Existe, claro. Desde la provincia se vino a decir que en 5 años vamos a estar como Santa Cruz. Pues que presente los datos estadísticos, que hagan una proyección que diga que es verdad lo que se está diciendo. Porque es muy irresponsable. O sea, cuando la provincia sale a decir estas cosas, la gente puede creer que es verdad eso. Y eso hay que avalarlo con datos científicos. Nosotros no estamos en contra, solo queremos datos reales de cuántos guanacos hay en Río Negro. Bien. Y si es factible. A primera impresión faltaría mucho para realmente tener una discusión así, porque primero se tendrían que hacer como esas tareas, ¿no? Para que esto después ingrese a la legislatura. Se empezó al revés, empezó desde vamos a comercializarlo cuando no sabemos cuántos tenemos. Entonces es como... Bueno, de hecho lo hicieron con bombos y platillos, ¿no? Y uno cree que de fondo, bueno, hubo todo un estudio de mercado, de situación, de tierra, de todo. No ha pasado. Para nada. Entonces, y teniendo en cuenta también, como les decía, el descarte que tiene. Claro. Porque la sarcocistis es una, pero tienen parásitos pulmonares, tienen muchas enfermedades donde obviamente la cadena de comercialización, o sea, la primera prueba se hizo el año pasado y se llevó carne a Buenos Aires para hacer hay mucha publicidad en esto. Hay muchos intereses de hay mucha presión de algunos sectores como para que esto se haga. Y ¿De qué industria sería la presión? Yo creo que tiene que ver con una fuerte presión desde el sistema ganadero, desde los grupos ganaderos que, o sea, presionan al guanaco, presionan al puma, presionan al zorro colorado, o sea, es complejo, es entendible, es complejo, pero para llevar esa carne a Buenos Aires hubo que hacer todo un lío porque es tránsito interprovincial, no es tan simple. No. Entonces,
primero entonces lo que decimos es, contemos los guanacos, veamos cuántos hay de un estudio serio y veamos qué frigorífico, cómo lo vamos a hacer, para usar el 25, el 30% de la carne de un guanaco, es decir, nuestra postura es matar por matar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay mucho, según ellos, entonces hay que matarlo. No me lo dejan cazar, entonces comámonoslo. Tenemos que ser serios en esto, porque estamos hablando de recursos naturales que son de todos los rionegrinos y sobre todo del guanaco, que no hay nadie que hable por el guanaco. Capaz esto es filosófico, ¿no? Sí, total. Pero los humanos decidimos sobre las especies y no hay ningún guanaco que esté en el Senado hablando por sí mismo. Entonces, de alguna manera tenemos que ser los humanos los que hablamos. Más un burro hay, pero guanaco... Es un buen punto. Necesitamos, insisto, se nos dice que somos fanáticos y romantizamos. Sí, no, sí. Nosotros no somos ni fanáticos ni romantizamos la naturaleza. No, pero es lo más fácil, digamos, con los ambientalistas, los ecologistas, siempre pasa lo mismo, ¿no? Claro. Cuando hay una industria fuerte del otro lado, bueno, más vale atacar, porque siempre son los menos, además, los que están peleando por eso. Nosotros hoy estamos hablando por el guanaco y por la sociedad toda, que el guanaco, el puma, nuestra naturaleza es un bien común, es de todos. Entonces, como es de todos y se va a tomar una decisión, es necesario que sea muy seria, que el legislador se informe, claro. Que no vote porque todo mi bloque vota. Y desde nuestro humilde punto de vista venimos desde el año pasado que se cambió la ley de fauna, donde se eliminó la figura del guardafauna, solo eso se cambió en la ley, se desarticuló eso, y ahora esto es como que hay un ensañamiento que no lo podemos entender. Porque eso era justamente lo que les iba a consultar, ya me imagino la respuesta, pero digo, ¿no son consultados ustedes como guardafaunas al momento de elaborar un proyecto de ley de este tipo? Ustedes que son, digo, los que están en territorio, los que ejercen o ejercían fuertemente ese control. No. Nada. No. Es más, te voy a decir algo. Estuve haciendo averiguaciones sobre... porque uno de los fundamentos para cambiar la ley fue que se había consultado a universidades, no se consultó a nadie, absolutamente a nadie. Esto fue un acuerdo de ministros que ni se debatió, salió por la ventana. Bien. Está bien, ya está. No soy guardafauna hoy, porque la ley veremos qué pasa. Sacó esa figura. ¿Qué son ahora actualmente? Ciudadanos que tenemos una fundación, se llama Fundación Guardafauna Honorario, donde tenemos, trabajamos con las aves que la misma provincia decomisa y no tiene dónde llevar. Nosotros tenemos un espacio adecuado para ella. En este momento tenemos 25 cardenales amarillos que vienen de decomisos del norte del país. Los tenemos ahí. Ya vino Aves Argentina, vino la fundación, una fundación de Buenos Aires. Hicimos análisis de Maiken, gracias Juan, se me había ido el nombre. Le hicimos análisis genéticos y bueno, se están esperando los resultados de genética para ver si son de Río Negro, que probablemente hay una gran probabilidad de que sean de acá, porque la persona a quienes se lo secuestraron es una persona a la que ya se le había secuestrado hace un tiempo en Viedma, nunca pagó la multa, entonces probablemente sean de acá, de Río Negro, y es más, Telmaiken nos dice que está apareciendo cardenal amarillo por genética es de Río Negro, o sea que Río Negro tiene una población de cardenales bastante saludable. Y, a ver, chivo, nos felicitaron por el laburo porque somos los primeros que empezamos a trabajar con cardenal amarillo en el país, somos como punto de referencia de Telmaiken. Es interesante. Sí, es una fundación re importante. Y bueno, y ellos de alguna manera haciendo genética saben que son todos bichos de acá que han sido decomisados, han sido rescatados, recuperados y liberados por nuestra fundación. Entonces, somos esos ciudadanos ocupados. Espero que podamos volver a ser guardafauna honorario porque nos encanta, hace 22 años que soy guardafauna. Y de forma honoraria. Honoraria, ¿no? totalmente. Bueno, Gustavo, gracias. Vamos a seguir en contacto porque esto, bueno, como decíamos, el proyecto todavía no está, no tuvimos acceso, digamos, al proyecto puntualmente, así que bueno, cuando lo tengamos esto se va a empezar a debatir y bueno, queremos seguir conociendo las distintas miradas. Bueno, gracias. Yo como dato, antes de irme, le mandé información a varios legisladores de la provincia de Río Negro, de los varios bloques que conseguimos los teléfonos. Ellos tienen la información, o sea, como para que puedan leerla y informarse y votar votar informados. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos, y vamos a seguir en contacto. Seguiremos en contacto. Sí, tal cual. Bueno, 12 del mediodía, 9 minutos.